Los milagros no existen, son solo coincidencias que la gente desesperada interpreta como divinas. Una forma de autoengaño, un consuelo barato para aquellos que no pueden aceptar la cruda realidad del mundo. ¿Cuántas veces has escuchado historias de curaciones inexplicables, de apariciones fantasmales, de eventos que desafían las leyes de la física? Seguramente has pensado, como la mayoría, que son solo eso, historias. Relatos exagerados, malinterpretaciones, o incluso, directamente, mentiras. La lógica, la ciencia, el sentido común, todo nos dice que los milagros son imposibles. Pero, ¿y si te dijera que hay historias tan extraordinarias que desafían toda lógica y nos obligan a replantearnos lo que creemos posible? ¿Qué harías si te enfrentaras a un relato que te hiciera dudar de tus propias convicciones, que te obligara a mirar más allá de lo tangible, de lo material, de lo que puedes explicar con ecuaciones y experimentos? ¿Te atreverías a considerar la posibilidad de que, tal vez, solo tal vez, exista algo más allá de nuestra comprensión, algo que llamamos, a falta de una palabra mejor, milagro? Porque en la historia de la humanidad, desde tiempos inmemoriales, han existido relatos que escapan a toda explicación racional. Historias que han marcado vidas, que han inspirado fe, que han desafiado el escepticismo más arraigado. Si te interesan historias fascinantes como esta y quieres descubrir más vidas llenas de fe y misterio, suscríbete a Vidas Santas, comenta qué opinas sobre los milagros y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido como este, explorando los rincones más enigmáticos de la fe y compartiendo contigo relatos que te harán pensar, sentir y, quizás, incluso cuestionar tu propia visión del mundo. En este viaje que hoy comenzamos juntos, nos adentraremos en el misterioso territorio de lo inexplicable. Exploraremos relatos que han sido transmitidos de generación en generación, historias que hablan de intervenciones divinas, de favores concedidos, de presencias invisibles que actúan en el mundo terrenal. Y para empezar, quiero hablarte de una figura venerada en muchas partes del mundo, especialmente en Latinoamérica y España, un símbolo de esperanza para los más desamparados, un niño que, según la tradición, obra milagros, el Santo Niño de Atocha. Su historia se remonta al siglo XIII, en plena época de la Reconquista española, cuando los cristianos luchaban por expulsar a los musulmanes de la península ibérica. Cuenta la leyenda que en la villa de Atocha, cerca de Madrid, muchos hombres cristianos fueron encarcelados por los musulmanes. Las mujeres y familias de estos prisioneros llevaban comida y agua a la prisión, pero pronto se dieron cuenta de que no era suficiente para todos. La desesperación y el hambre se extendieron entre los cautivos, y el miedo a morir consumidos por la sed y la inanición se apoderó de sus corazones. Fue entonces cuando, según la tradición, comenzó a aparecer un niño vestido de peregrino, con un sombrero de ala ancha, una capa, un zurrón y un bordón en la mano. Este niño, de aspecto angelical y mirada dulce, se ofrecía a llevar agua y comida a los prisioneros. Lo más sorprendente era que, a pesar de dar de comer y beber a innumerables cautivos, su zurrón y su cántaro nunca se vaciaban. Siempre había alimento y agua suficiente para todos. Las familias de los prisioneros, intrigadas y asombradas, intentaron seguir al niño para agradecerle su ayuda, pero desaparecía misteriosamente después de repartir su provisión. Nadie sabía de dónde venía ni a dónde iba. Pero lo que sí sabían era que, gracias a él, sus seres queridos encarcelados estaban sobreviviendo. La noticia del niño milagroso se extendió rápidamente por toda la región, y la gente comenzó a creer que se trataba de una intervención divina, un enviado de Dios para socorrer a los necesitados. La devoción al Santo Niño de Atocha creció rápidamente. Se le construyó una ermita en Atocha, que con el tiempo se convirtió en un importante santuario. Peregrinos de todas partes acudían a pedir su ayuda y agradecer los favores recibidos. Se le consideraba protector de los caminantes, de los presos, de los enfermos y, en general, de todos los que sufrían. Pero, ¿quién era realmente este niño misterioso? ¿Era realmente un enviado divino, un ángel en forma humana, o existía alguna explicación más terrenal, más lógica? Los escépticos argumentarán que todo esto no es más que una leyenda piadosa, un cuento inventado para dar consuelo a una población afligida.
Dirán que el hambre y la desesperación pueden llevar a las personas a creer en lo imposible, a interpretar cualquier evento fortuito como una señal divina. Y quizás, en parte, tengan razón. La fe, la esperanza, la necesidad de creer en algo más grande que nosotros mismos, son fuerzas poderosas que pueden moldear nuestra percepción de la realidad. Sin embargo, ¿cómo explicas los innumerables testimonios de personas que afirman haber recibido milagros del Santo Niño de Atocha a lo largo de los siglos? ¿Cómo ignoras las historias de curaciones inexplicables, de peticiones concedidas en momentos de extrema necesidad, de inexplicables coincidencias que parecen desafiar toda probabilidad? Desde humildes campesinos hasta reyes y reinas, pasando por soldados, comerciantes y viajeros, innumerables personas han dejado constancia de su fe en el Santo Niño y de los favores que le atribuyen. Incluso en la actualidad, en pleno siglo XXI, con los avances de la ciencia y la tecnología, la devoción al Santo Niño de Atocha sigue viva. Millones de personas en todo el mundo, especialmente en México, donde su culto está muy extendido, le rezan, le piden ayuda, le agradecen sus favores. Santuarios dedicados a él reciben miles de peregrinos cada año, llenos de fe y esperanza. ¿Son todos estos creyentes víctimas de un engaño colectivo, de una ilusión masiva? ¿O existe realmente algo más, algo que escapa a nuestra comprensión, una fuerza misteriosa que actúa a través de la figura del Santo Niño de Atocha? En este video, no pretendemos darte respuestas definitivas. No vamos a intentar convencerte de que creas en milagros si no quieres. Nuestro objetivo es simplemente presentarte la historia del Santo Niño de Atocha, una historia fascinante, llena de misterio y fe, y dejar que seas tú quien saque sus propias conclusiones. Te invitamos a explorar con nosotros este relato extraordinario, a analizar las evidencias, a escuchar los testimonios, a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y los límites de la razón. Porque quizás, al final de este viaje, descubras que la línea entre lo posible y lo imposible, entre lo racional y lo inexplicable, es mucho más difusa de lo que creías. Y tal vez, solo tal vez, te abras a la posibilidad de que, en el mundo, existan cosas que escapan a nuestra comprensión, cosas que, para algunos, son simplemente coincidencias, y para otros, son la prueba irrefutable de que los milagros, sí, existen. Empecemos juntos este fascinante camino hacia lo desconocido. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el origen de las historias que más te conmueven? Esas narraciones que se transmiten de boca en boca, generación tras generación, impregnadas de fe y esperanza. Hoy, te invito a sumergirte en las raíces de una de las leyendas más entrañables del mundo hispano, la del Santo Niño de Atocha. ¿De dónde surge esa imagen tan poderosa de un niño vestido de peregrino, con su zurrón y su báculo, que aparece para socorrer a los más necesitados? ¿Es acaso la memoria de un infante real, un pequeño héroe olvidado en el tiempo, o quizás, una creación colectiva, una metáfora brillante tejida con los hilos de la fe popular? Para comprender esta historia, debes viajar conmigo hasta la vieja Atocha, en España. Imagina un lugar donde la fe mariana florecía con fuerza, donde la Virgen de Atocha era venerada como protectora y guía. Allí, en el corazón de la devoción a la Madre, es donde algunos creen que comenzó a gestarse el misterio del niño. Podría ser que, en la sombra protectora de la Virgen, una nueva figura comenzara a emerger, una figura más cercana, más accesible a las súplicas terrenales. Piensa por un momento en la necesidad humana de lo tangible, de lo concreto. La Virgen María, en su grandeza celestial, a veces puede parecer distante, inalcanzable en su majestad. ¿No es natural que, en la búsqueda de consuelo y ayuda divina, el corazón anhele una imagen más cercana, más humana, incluso infantil? Algunos estudiosos sugieren que la figura del Santo Niño podría haber surgido como una emanación, una proyección de la propia Virgen de Atocha. Como si la Madre, en su infinita compasión, hubiera decidido enviar a su propio Hijo, no ya como el Cristo adulto y sufriente, sino como un niño inocente y protector, dispuesto a caminar entre los hombres y aliviar sus penas. Es una idea fascinante, ¿verdad? La divinidad manifestándose en la fragilidad de la infancia. Pero, ¿y si te dijera que no existe ningún registro histórico, ninguna evidencia sólida que respalde la existencia de un niño concreto en Atocha que realizara milagros?
Y si la historia del Santo Niño fuera, en realidad, una hermosa alegoría, una representación simbólica de la providencia divina, de la ayuda que siempre llega, incluso en los momentos más oscuros? Esta idea, aunque para algunos pueda sonar descorazonadora, no disminuye en absoluto la fuerza y el significado de la leyenda. Al contrario, podría incluso enriquecerla. Piensa en ello, si el Santo Niño no es un personaje histórico real, sino una creación de la fe colectiva, entonces su poder reside precisamente en esa fe, en la capacidad humana de generar esperanza y consuelo a través de la narración. ¿No te parece increíble que una historia, sea real o ficticia, pueda tener un impacto tan profundo en la vida de millones de personas? Que una imagen, la de un niño peregrino, pueda convertirse en un faro de esperanza, en un refugio para los desesperados. Quizás, la pregunta fundamental no sea si el Santo Niño existió o no en carne y hueso. Tal vez, lo realmente importante sea comprender qué representa, qué anhelo profundo del alma humana satisface esta leyenda. Es la necesidad de un protector cercano, accesible, que comprenda las angustias cotidianas. Es la búsqueda de un milagro tangible, una prueba de que lo divino interviene en el mundo. Algunos podrían argumentar que aferrarse a una leyenda, a una figura no histórica, es una forma de autoengaño, una manera de evadir la dura realidad. Pero, ¿y si la realidad, en su complejidad, también incluye la dimensión de lo simbólico, de lo imaginario, de lo que nos trasciende? ¿No es acaso la fe, en muchas ocasiones, un motor de esperanza, una fuerza que impulsa a superar las adversidades, independientemente de si se basa en hechos históricos concretos o en narraciones legendarias? La historia del Santo Niño de Atocha, en este sentido, se abre a múltiples interpretaciones. Puedes elegir creer en la existencia de un niño real, un pequeño santo olvidado por la historia oficial pero vivo en la memoria popular. O puedes optar por ver en él una poderosa metáfora, un símbolo de la ayuda divina que se manifiesta de manera misteriosa e inesperada. Sea cual sea tu elección, lo innegable es el impacto cultural y espiritual de esta leyenda. Durante siglos, el Santo Niño ha sido invocado por viajeros, presos, enfermos, y por todos aquellos que se encuentran en situaciones de peligro o necesidad. Su imagen ha viajado a través de continentes, arraigándose en diferentes culturas y adaptándose a nuevos contextos, pero manteniendo siempre intacta su esencia, la de un niño protector, un mensajero de esperanza en tiempos difíciles. En este viaje a los orígenes de la leyenda, quizás no encontremos respuestas definitivas, pruebas irrefutables de la realidad histórica del Santo Niño. Pero sí podemos descubrir algo aún más valioso, la profunda necesidad humana de creer, de encontrar consuelo en lo trascendente y de crear historias que nos recuerden que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre puede surgir una luz, una esperanza, un niño peregrino que nos guíe en el camino. ¿Y tú, qué eliges creer? El milagro de la comida, multiplicación o generosidad. Uno de los milagros más famosos del Santo Niño, quizás lo hayas escuchado, es el de la alimentación de los prisioneros. ¿Ocurrió realmente este milagro tal como se cuenta, con panes multiplicándose de la nada, llenando cestas vacías hasta rebosar? ¿O hay otra forma de entenderlo, una explicación más cercana a nuestra realidad cotidiana, como la generosidad de la gente del pueblo? Imagínate por un momento la escena. Tú estás ahí, en esa prisión antigua, muros de piedra fría que respiran desesperación. Hombres encerrados, algunos quizás culpables, otros tal vez víctimas de la injusticia, todos hambrientos. Hambrientos de comida, sí, pero también hambrientos de esperanza, de un rayo de luz en esa oscuridad opresiva. El aire huele a encierro, a sudor, a miedo. Y en medio de todo esto, la sombra del hambre, mordiendo las entrañas, debilitando los cuerpos, apagando las almas. Se cuenta que la comida era escasa, tan escasa que cada día era una agonía prolongada. Los guardias, quizás insensibles al sufrimiento, o quizás también ellos presos de las limitaciones, repartían raciones mínimas, apenas un mendrugo seco, una sopa aguada. Suficiente para prolongar la vida, pero no para vivirla realmente. Para los prisioneros, cada día era igual al anterior, una repetición monótona de privaciones y desesperanza. Y en ese contexto de miseria, surge la figura del Santo Niño. Dicen que los prisioneros, desesperados, comenzaron a invocar al Santo Niño,
a rezarle con fervor, pidiéndole un milagro, una señal divina que aliviara su tormento. Y entonces, según la leyenda, lo imposible sucedió. De la nada, cestas que antes estaban vacías comenzaron a llenarse de pan fresco, fragante, dorado. Ollas de sopa humeante aparecieron, rebosantes de alimento nutritivo. La prisión, que antes era un lugar de hambre y lamento, se transformó en un festín inesperado. Imagínate la sorpresa, la incredulidad en los rostros demacrados de los prisioneros. Lágrimas de alegría, quizás, mezcladas con la confusión. ¿De dónde venía toda esa comida? ¿Quién había obrado este prodigio? La noticia corrió como la pólvora por los muros de la prisión, luego fuera, hasta llegar a oídos de todo el pueblo. El milagro del Santo Niño, la multiplicación de los alimentos, un acto de piedad divina en un lugar de sufrimiento humano. Pero detente un momento. Piensa con calma. ¿Es realmente posible que el pan se multiplique por arte de magia? ¿Que la sopa brote de la nada como agua de manantial? En un mundo donde la comida es un bien preciado, donde tantos sufren hambre, donde la lógica nos dice que nada surge de la nada, ¿no te parece una explicación demasiado fácil? ¿Demasiado conveniente para nuestra necesidad de creer en lo extraordinario? Considera otra posibilidad. Una posibilidad más terrenal, más humana, quizás menos espectacular, pero no por ello menos milagrosa en su propia manera. Piensa en la gente del pueblo, en los vecinos que rodeaban esa prisión. Gente sencilla, trabajadora, con sus propias preocupaciones y dificultades. Pero también, gente con corazón, con compasión por el sufrimiento ajeno. ¿Y si el verdadero milagro no fue la multiplicación mágica, sino la generosidad humana multiplicándose? ¿Y si la gente del pueblo, al escuchar las plegarias de los prisioneros, al conocer su hambre, se conmovió profundamente? ¿Y si, movidos por la caridad, decidieron actuar? Imagínate a esas mujeres y hombres, saliendo de sus casas, de sus humildes cocinas, llevando cestas llenas de pan recién horneado, ollas rebosantes de sopa caliente. Compartiendo lo poco que tenían, sacrificando quizás su propia comida, para aliviar el hambre de los que sufrían tras los muros de la prisión. Un acto de solidaridad silenciosa, discreta, pero inmensamente poderoso. ¿No podría ser que el milagro fue precisamente esa ola de generosidad? Que la comida apareció en la prisión no por un acto sobrenatural, sino por la acción coordinada, humana, de personas que eligieron compartir, que decidieron ser instrumentos de bondad en un mundo que a menudo parece olvidarla. Quizás las cestas no se multiplicaron mágicamente, pero la voluntad de dar, la compasión, sí se multiplicaron en los corazones de la gente del pueblo. Y esa multiplicación, esa generosidad desbordante, fue lo que llenó las cestas y las ollas de la prisión. ¿Cuál de las dos historias eliges creer? ¿El milagro inexplicable, que desafía las leyes de la naturaleza? ¿O el milagro humano, palpable, que reside en la capacidad de dar, de compartir, de sentir empatía por el sufrimiento ajeno? Quizás ambas historias sean ciertas, a su manera. Quizás el milagro divino se manifiesta a través de la acción humana. Quizás el Santo Niño, si obró un milagro, lo hizo inspirando los corazones de la gente del pueblo, despertando en ellos la generosidad dormida, multiplicando no el pan, sino la bondad. Porque, piensa por un momento, ¿no es acaso la generosidad, en sí misma, un milagro? En un mundo donde el egoísmo a menudo parece reinar, donde la escasez y la competencia nos enfrentan, un acto de generosidad genuina, desinteresada, es algo verdaderamente extraordinario. Es un destello de luz en la oscuridad, una prueba de que la bondad humana, aunque a veces oculta, siempre existe, siempre puede surgir, siempre puede transformar la realidad. Así que, la próxima vez que escuches la historia del milagro de la comida en la prisión, pregúntate, ¿fue una multiplicación mágica? ¿O fue la multiplicación de la generosidad humana? Y quizás, en esa pregunta, encuentres una verdad aún más profunda, un milagro aún más real. El milagro de que, incluso en los lugares más oscuros, la luz de la bondad puede brillar, alimentando no solo los cuerpos hambrientos, sino también las almas sedientas de esperanza. Imagina por un instante la sed abrasadora. Esa sequedad en la garganta que te roba la energía, que te nubla el pensamiento.
En esos momentos, el agua, un bien tan común, se transforma en un tesoro incalculable. Ahora, piensa en una comunidad, quizás en un tiempo remoto, donde el agua no es un grifo que se abre, sino un esfuerzo diario, un viaje extenuante hasta la fuente más cercana. En ese contexto, una botija de agua que nunca se vacía no es solo una bendición, es algo que desafía la lógica, que rompe las cadenas de lo cotidiano. Te hablo de historias que resuenan en diferentes culturas, relatos que narran la aparición de una vasija, una tinaja, un cántaro, siempre lleno, rebosante de agua fresca, pura, vital. No importa cuánto beban, no importa cuánto se acerquen a saciar su sed, la botija permanece inalterable, como si una fuente invisible la alimentara constantemente. ¿Lo has visualizado? Una botija, quizás de barro tosco, colocada en el centro de una plaza polvorienta o en el interior de una humilde casa. Gentes acercándose con sus propios recipientes, llenándolos hasta el borde, pero el nivel en la botija jamás desciende. Día tras día, semana tras semana, la botija ofrece su generosidad sin menguar. Es fácil descartarlo como una leyenda ingenua, un cuento para niños. La ciencia, con su bisturí analítico, nos dirá que es imposible, que contradice las leyes de la física, que es un simple error de observación, una exageración transmitida de boca en boca a lo largo de generaciones. Pero, ¿y si no lo fuera? ¿Y si existiera un resquicio, una pequeña grieta en nuestra comprensión del mundo, donde lo inexplicable pudiera manifestarse? Piensa en las limitaciones de tu propia percepción. ¿Cuántas veces has dado por sentado algo que luego resultó ser completamente diferente? ¿Cuántas veces la realidad ha superado tu imaginación más audaz? El universo es vasto, inmenso, y nuestro conocimiento de él, por muy avanzado que creamos que sea, sigue siendo diminuto, un grano de arena en una playa infinita. Quizás, estas historias de botijas inagotables no buscan explicar el cómo, sino el por qué. Tal vez no se centran en la mecánica del milagro, sino en su significado profundo. ¿Podría ser una manifestación de algo superior, una intervención divina en el tejido de lo cotidiano? ¿Una señal, una forma tangible de providencia? Algunos dirán que sí, que es la mano de lo divino extendiéndose para proveer, para cuidar, para mostrar su amor incondicional. Verán en la botija un símbolo de la generosidad infinita de lo sagrado, una prueba de que nunca estamos solos, de que siempre hay una fuente de sustento, incluso en los momentos más áridos. Pero, ¿y si te dijera que esa interpretación es demasiado simple, demasiado cómoda? ¿Y si te propusiera una perspectiva más incómoda, más desafiante? Podría ser que esta botija, que parece desafiar las leyes naturales, no sea una intervención divina, sino una manifestación de algo que aún no comprendemos, algo que reside en las profundidades de la propia realidad. Quizás, en lugar de buscar explicaciones sobrenaturales, deberíamos ampliar nuestra mirada, cuestionar nuestras propias limitaciones, explorar los límites de lo que consideramos posible. Tal vez, la botija siempre llena no sea un milagro en el sentido tradicional, sino una ventana a una dimensión de la realidad que se nos escapa, una dimensión donde las leyes que conocemos se diluyen, donde lo inexplicable se vuelve posible. O quizás, la respuesta sea aún más sutil, más intrincada. ¿Podría ser que la botija inagotable no sea literal, sino metafórica? Un símbolo de la fe inquebrantable, de la capacidad humana de encontrar recursos incluso en la escasez, de la fuerza interior que nos permite superar la adversidad. En este caso, el milagro no residiría en la botija en sí, sino en la propia fe, en la creencia inquebrantable en que siempre habrá una solución, en que la fuente de esperanza nunca se agotará. La botija sería entonces una representación visual de esa fe, un objeto tangible que encarna una verdad intangible. ¿Y tú, qué eliges creer? ¿Prefieres la comodidad de la explicación divina, la certeza de un poder superior que vela por ti? ¿O te atreves a explorar la incertidumbre, a adentrarte en el terreno pantanoso de lo inexplicable, a cuestionar las propias bases de tu comprensión del mundo? La botija siempre llena te confronta con esta elección. Te invita a mirar más allá de lo evidente, a sondear las profundidades de tu propia fe, de tu propia incredulidad. No hay respuestas fáciles, no hay soluciones prefabricadas. Solo preguntas que resuenan en tu interior, que te obligan a mirar hacia adentro y a decidir qué significado le das a este enigma ancestral.
Quizás, la verdadera magia no esté en la botija, sino en tu propia capacidad de asombro, en tu voluntad de mantener la mente abierta, en tu valentía para abrazar la incertidumbre. Porque, al final, la botija siempre llena, sea un milagro divino o una anomalía inexplicable, te recuerda que el mundo es mucho más misterioso, mucho más fascinante de lo que jamás podrías imaginar. Y que, a veces, lo más importante no es encontrar la respuesta, sino aprender a vivir con la pregunta. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en esos relatos que te contaron de niño, esas historias de lo imposible que se volvieron pilares de una fe inquebrantable? Milagros, los llaman. Curaciones inexplicables, apariciones enigmáticas, sucesos que desafían toda lógica y razón. Te los presentaron como verdades incuestionables, cimientos sobre los que construir tu creencia. Pero, ¿y si te dijera que esos cimientos son más arena movediza que roca sólida? En este viaje que emprendemos juntos, nos adentramos en el capítulo 5, un territorio donde la fe y la historia chocan, donde la devoción popular se enfrenta al frío escrutinio de la evidencia. ¿Vestigios de fe, o simples ecos de deseos convertidos en leyenda? Esa es la pregunta que nos persigue hoy. ¿Te has preguntado alguna vez, dónde están las pruebas irrefutables? Esos documentos antiguos, esos testimonios verificables que demuestren, sin sombra de duda, que lo sobrenatural irrumpió en el mundo terrenal. Buscas en los anales de la historia, rebuscas en archivos polvorientos, y a menudo, lo que encuentras son narraciones ambiguas, relatos transmitidos de boca en boca, adornados con el tiempo, moldeados por la fervorosa imaginación de generaciones. Te dicen, mira las catedrales, los santuarios, los millones de peregrinos que año tras año se postran ante estas imágenes. Te muestran la fe viva, palpable, la devoción que arde en los corazones. Y sí, es innegable el poder de esa fe. Es tangible la transformación que opera en vidas, la esperanza que enciende en la oscuridad, la comunidad que construye entre almas afines. Pero, ¿es esa fuerza emocional, esa vivencia subjetiva, suficiente para validar la historicidad de un evento extraordinario? Imagina por un momento que eres un detective, buscando pistas en un caso antiguo. Tienes testimonios, sí, muchos, pero todos de segunda mano, transmitidos a través del tamiz de la creencia. No encuentras el arma del crimen, ni huellas dactilares, ni una cadena de custodia clara de las pruebas. ¿Condenarías a alguien basándote únicamente en la intensidad del sentimiento popular, en la convicción visceral de la multitud? La historia, como disciplina, se nutre de la evidencia, del análisis crítico, del contraste de fuentes. Te exige ser escéptico, dudar, cuestionar incluso las narrativas más arraigadas. Te pide que separes el grano de la paja, que distingas entre el hecho y la interpretación, entre el suceso y la leyenda. Y cuando aplicas este rigor al estudio de los milagros, a menudo el resultado es desconcertante. Las pruebas se desvanecen, se diluyen en el tiempo, se confunden con la fervorosa inventiva de la fe. Pero detente un momento. ¿Significa esto que la fe es una ilusión, un engaño colectivo? ¿Que la devoción popular es simplemente una manifestación de ignorancia o superstición? No necesariamente. Aquí es donde la cuestión se vuelve más compleja, más matizada. Piensa en la fuerza de un símbolo, en el poder de una metáfora. ¿Acaso la historia de un milagro, incluso si carece de una base histórica sólida, no puede transmitir una verdad profunda, una lección vital? ¿No puede inspirar a la bondad, al sacrificio, a la compasión? ¿No puede ser un catalizador para el cambio personal, para la búsqueda de un sentido trascendente en la vida? Quizás la pregunta no sea si un milagro ocurrió literalmente, tal como se relata en los textos sagrados o en la tradición oral. Quizás la pregunta más relevante sea qué significa ese milagro para ti, para tu comunidad, para la humanidad. ¿Qué valores encarna? ¿Qué anhelos refleja? ¿Qué esperanza enciende? Considera las grandes festividades religiosas, las peregrinaciones masivas, los rituales ancestrales. ¿Son acaso meras representaciones teatrales vacías de significado? ¿O son, por el contrario, expresiones poderosas de una fe compartida, de una conexión profunda con lo sagrado, de una búsqueda colectiva de trascendencia? La fe, en su esencia más pura, no se basa en la prueba irrefutable, en la demostración científica.
Se nutre de la experiencia personal, de la intuición, del anhelo del corazón. Es una respuesta a un llamado interno, una búsqueda de sentido en un mundo a menudo caótico e inexplicable. Y en esa búsqueda, los milagros, sean históricos o no, se convierten en faros, en símbolos de esperanza, en recordatorios de que quizás, solo quizás, hay algo más allá de lo que podemos ver y tocar. Entonces, ¿importa realmente la prueba histórica? ¿Es esencial verificar cada detalle, cada supuesto milagro, para que la fe sea auténtica? ¿O es la fe, en sí misma, una fuerza transformadora, independientemente de la literalidad de sus orígenes? Te dejo con esta reflexión. Quizás la verdad no resida en la respuesta definitiva, sino en la pregunta constante. Quizás la belleza de la fe esté precisamente en su misterio, en su capacidad para trascender la lógica y la razón, para conectar con lo más profundo de tu ser. Y quizás, en última instancia, la prueba más convincente de un milagro no se encuentre en los libros de historia, sino en la vida transformada, en el corazón que se abre a la esperanza, en la devoción que perdura a través del tiempo. ¿Alguna vez te has preguntado si realmente un niño diminuto, de madera y vestido con ropajes suntuosos, viaja por el mundo? Si te has detenido a pensar en esas historias que cuentan de su aparición milagrosa en lugares lejanos, en momentos de gran necesidad, quizás hayas sentido un escalofrío de asombro, o tal vez una punzada de incredulidad. Es natural. En un mundo que nos bombardea con lo tangible, con lo que podemos tocar y medir, la idea de un niño santo peregrinando por caminos invisibles puede sonar a cuento de hadas, a una dulce fantasía para consolar corazones afligidos. Pero detente un momento. Cierra los ojos, si quieres. Y piensa en esas incontables voces que aseguran haber sentido su presencia, en esos testimonios que hablan de favores inexplicables, de ayudas que llegaron justo a tiempo, como si un ángel guardián, con rostro infantil y mirada serena, hubiese extendido su mano. ¿Son todos ellos ilusos? ¿Víctimas de su propia fe ciega? Es fácil descartarlo así, desde la comodidad de tu escepticismo. Es sencillo tacharlo de superstición, de folclore religioso, de un anhelo desesperado por creer en algo más grande que nosotros mismos. Pero, ¿y si hubiera algo más? ¿Y si la peregrinación del Santo Niño no fuera un viaje físico, terrenal, sino algo mucho más profundo, mucho más trascendente? Piensa en la palabra peregrino. Evoca movimiento, búsqueda, un camino que se recorre con un propósito. Pero, ¿necesita un ser divino, un enviado celestial, desgastar sus sandalias en caminos polvorientos? ¿No sería más lógico pensar que su viaje es de otra índole, un recorrido espiritual, una expansión de su esencia que no conoce límites geográficos? Imagina, por un instante, que el Santo Niño no viaja asterisco a asterisco lugares, sino que viaja asterisco a través asterisco de las necesidades. Que su peregrinación no se mide en kilómetros, sino en corazones afligidos. Que su presencia no se detecta con los ojos, sino con el alma. ¿No empieza a cobrar sentido entonces esa ubicuidad que se le atribuye? ¿No se vuelve más comprensible esa capacidad de aparecerse en múltiples lugares a la vez, sin que las leyes de la física, ni las limitaciones del espacio y el tiempo, supongan un obstáculo? Quizás, te digas, esto es solo una forma elegante de disfrazar una creencia ingenua, una manera sofisticada de justificar lo inexplicable. Y en parte, podrías tener razón. La fe, a menudo, se nutre de símbolos, de metáforas, de representaciones que nos ayudan a comprender lo incomprensible. Pero, ¿significa eso que el símbolo es vacío? ¿Que la metáfora es engañosa? Piensa en la bandera de tu país. Es solo un trozo de tela, cosido con ciertos colores y formas. Pero para ti, para muchos, representa algo mucho más grande: identidad, historia, pertenencia, orgullo. El símbolo, aunque no sea la realidad misma, puede contener una verdad profunda, una verdad que resuena en lo más hondo de nuestro ser. Y si la peregrinación del Santo Niño fuera precisamente eso, un símbolo poderoso, una representación tangible de una verdad espiritual inmensa, la disponibilidad universal de la ayuda divina. No un niño que viaja físicamente, sino la promesa, encarnada en la figura infantil, de que la asistencia celestial no está limitada a un lugar concreto, a un templo sagrado, a un momento específico.
sino que está siempre accesible, en todas partes para cualquier persona que la necesite, sin importar dónde se encuentre, ni quién sea, ni qué haya hecho. ¿No te parece una idea radicalmente inclusiva, profundamente consoladora? En un mundo que a menudo nos divide, que levanta muros y fronteras, que nos recuerda constantemente nuestras diferencias, la imagen del Santo Niño peregrino, extendiendo su ayuda a diestro y siniestro, sin distinciones, sin prejuicios, se alza como un faro de esperanza, como un recordatorio de que, en esencia, todos somos parte de la misma humanidad, todos merecedores de compasión y auxilio. Pero aquí es donde la controversia puede surgir. ¿Por qué si la ayuda divina es ubicua, si el Santo Niño peregrina para socorrer a todos, cómo explicamos el sufrimiento que persiste en el mundo? ¿Por qué vemos tanta injusticia, tanta desigualdad, tanta crueldad? ¿Por qué hay niños que mueren de hambre, familias desahuciadas, guerras que arrasan naciones enteras? ¿Dónde está el Santo Niño en esos momentos de oscuridad? ¿Se ha olvidado de su peregrinación? ¿O es que su ayuda, en realidad, es mucho más selectiva, mucho menos universal de lo que nos quieren hacer creer? Son preguntas incómodas, preguntas que quizás te has planteado tú mismo, en momentos de duda, de desesperación. Y no hay respuestas fáciles, no hay explicaciones que disipen por completo la sombra del misterio. Pero quizás, la clave no esté en buscar una respuesta definitiva, sino en reformular la pregunta. Tal vez no se trate de si el Santo Niño viaja físicamente o no. Tal vez la verdadera pregunta sea, ¿estamos nosotros dispuestos a ver su peregrinación en las pequeñas, a veces imperceptibles, manifestaciones de ayuda que nos rodean? Porque la ayuda divina, quizás, no siempre llega en forma de milagros espectaculares, de intervenciones sobrenaturales que desafían las leyes de la naturaleza. A veces, se presenta de manera mucho más sutil, mucho más cotidiana. En la mano amiga que se extiende para levantarnos cuando caemos. En la palabra de aliento que nos da fuerzas para seguir adelante. En la idea brillante que surge en nuestra mente en el momento preciso. En la puerta que se abre inesperadamente cuando creíamos que todo estaba cerrado. Quizás, el Santo Niño no viaja para darnos la ayuda, sino para mostrarnos que la ayuda ya está ahí, presente en cada instante, latente en cada rincón de la existencia, esperando a ser reconocida, a ser activada por nuestra fe, por nuestra apertura, por nuestra disposición a creer en lo invisible, a confiar en lo trascendente. Y quizás, su peregrinación no es un viaje solitario, sino una invitación a unirnos a Él, a convertirnos nosotros mismos en peregrinos de la ayuda, a llevar esa luz, esa esperanza, esa compasión, a todos aquellos que la necesitan, imitando, a nuestra escala humana, esa ubicuidad divina que el Santo Niño representa. ¿No te parece un viaje que vale la pena emprender? Tú, que escuchas, adentrémonos juntos en el 7º capítulo de esta historia. Un capítulo que nos invita a mirar hacia el presente, hacia este mismo instante, y preguntarnos, ¿se siguen manifestando los prodigios del Santo Niño hoy en día? ¿Continúa su mano obrando milagros en el siglo XXI, en medio de la tecnología y el escepticismo? La pregunta resuena con fuerza, ¿verdad? Porque vivimos en una era donde la ciencia parece tener respuesta para casi todo, donde la razón a menudo se alza como la única guía fiable. Y sin embargo, en cada rincón del mundo, incluso en los más conectados y aparentemente racionales, persisten relatos de lo inexplicable, de sucesos que desafían la lógica y que muchos atribuyen a una intervención divina. Y cuando hablamos del Santo Niño, la tradición milagrosa es profunda, casi tan antigua como la propia devoción. Desde tiempos coloniales, incontables fieles han clamado por su ayuda, buscando consuelo, sanación y soluciones a problemas que parecían imposibles. Pero, ¿y hoy? En esta época nuestra, tan diferente a aquellas, ¿la llama de los milagros sigue viva? Es una pregunta que nos coloca en una encrucijada. Por un lado, tenemos el peso de la evidencia anecdótica, los testimonios que brotan desde la fe, desde la esperanza ferviente de quienes aseguran haber experimentado lo extraordinario. Historias que se cuentan en voz baja, en las iglesias, en los hogares, a veces incluso en las redes sociales, aunque con cierta cautela, como temiendo el escrutinio, la burla o la incredulidad del mundo.
Por otro lado, se levanta la voz de la razón, la perspectiva que nos invita a analizar estos relatos con ojo crítico. ¿Son realmente milagros, o son producto de la sugestión, de la fuerza inconmensurable de la esperanza humana, de la casualidad interpretada a través del prisma de la fe? Podría ser que la necesidad de creer, de encontrar sentido en lo inexplicable, nos lleve a ver milagros donde quizás solo hay coincidencias afortunadas o fenómenos aún no comprendidos por la ciencia. Considera, por ejemplo, el caso de María, una madre soltera de una ciudad bulliciosa. María luchaba contra una enfermedad grave, una que los médicos declaraban casi incurable. Desesperada, con la fe como último asidero, se encomendó al Santo Niño. Rezaba con fervor, encendía velas, prometía peregrinar si su salud mejoraba. Y entonces, según cuenta, ocurrió lo impensable. Sus síntomas comenzaron a remitir, las pruebas médicas mostraban una mejoría inexplicable, hasta que finalmente fue declarada libre de la enfermedad. María no duda, fue un milagro del Santo Niño. Su testimonio es conmovedor, lleno de gratitud y convicción. Pero, ¿cómo interpretamos una historia así desde una perspectiva más escéptica? Podríamos argumentar que la medicina a veces tiene límites, que existen casos de remisiones espontáneas, o que quizás, la fe de María, su actitud positiva y su esperanza inquebrantable, influyeron de alguna manera en su recuperación, activando mecanismos desconocidos de autosanación. No negamos su experiencia, pero buscamos explicaciones dentro del marco de lo natural, de lo comprensible. Piensa también en Juan, un joven emprendedor que enfrentaba la bancarrota. Su negocio se desmoronaba, las deudas se acumulaban y la desesperación lo ahogaba. En medio de la angustia, recordó las historias de milagros del Santo Niño que le contaba su abuela. Con la fe tambaleante pero aún viva, Juan recurrió a la oración, pidiendo una luz, una oportunidad para salir del pozo. Y entonces, casi de la nada, surgió un contrato inesperado, un cliente importante que revitalizó su negocio y lo sacó de la ruina. Juan lo atribuye a la intervención del Santo Niño, a una respuesta directa a su plegaria. ¿Milagro o coincidencia? Un escéptico podría señalar que en el mundo de los negocios, los giros inesperados son posibles, que a veces la suerte juega un papel crucial, y que quizás, el contrato llegó por una combinación de factores, talento, persistencia, y azar. De nuevo, no negamos la vivencia de Juan, su sentimiento de haber sido auxiliado, pero buscamos interpretaciones alternativas, más terrenales. Y así podríamos seguir, sumando testimonios, historias de sanaciones inexplicables, de protecciones providenciales, de ayudas oportunas en momentos críticos. Relatos que circulan en la tradición oral, que se comparten en comunidades de fe, y que para muchos, son pruebas irrefutables de la acción continua del Santo Niño. Pero la duda persiste, como una sombra que nos acompaña en este camino. ¿Hasta dónde llega la fe y dónde empieza la sugestión? ¿Es posible discernir con certeza la línea que separa lo divino de lo humano, lo milagroso de lo natural? Y si estos sucesos son reales, si realmente son intervenciones del Santo Niño, ¿por qué se manifiestan de esta manera, a veces de forma tan sutil, tan ambigua, tan sujeta a interpretaciones? ¿Por qué no milagros más evidentes, más contundentes, que disipen toda duda y convenzan incluso al más escéptico? Quizás, la respuesta no sea tan sencilla como blanco o negro, milagro o sugestión. Tal vez, la realidad sea más compleja, más matizada. Quizás, la acción del Santo Niño, si es que existe tal acción, se manifiesta de formas que escapan a nuestra comprensión lineal y racional. Quizás, opera a través de caminos misteriosos, entrelazándose con las leyes de la naturaleza, con la psicología humana, con el poder de la fe y la esperanza. Es posible que los milagros modernos no sean tan espectaculares como los relatados en las Escrituras o en las vidas de los santos. Tal vez, se manifiesten de manera más discreta, más íntima, en el corazón de quienes creen. Un hilo de esperanza en medio de la desesperación, una fuerza interior que surge cuando ya no se sabe a dónde más acudir, una sensación de paz y consuelo en momentos de angustia. ¿Son estos también milagros? ¿O son simplemente manifestaciones del espíritu humano, de su capacidad de resiliencia, de su innata búsqueda de sentido y trascendencia? La respuesta, quizás,
dependa de tus ojos, de tu propia perspectiva, de tu disposición a creer o a dudar. Lo que es innegable es que la devoción al Santo Niño sigue viva, vibrante, en el corazón de millones de personas en todo el mundo. Y que, para muchos de ellos, la experiencia de lo milagroso, sea cual sea su interpretación, es una realidad palpable, una fuente de consuelo, de esperanza y de profunda conexión espiritual. Es un misterio que persiste, una invitación a la reflexión y quizás una prueba de que, más allá de la razón y la ciencia, existen dimensiones de la realidad que aún escapan a nuestro completo entendimiento. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la fuerza que reside en la fe? No hablo de una fe ciega, impuesta, sino de esa chispa interna, casi invisible, que te impulsa a creer en lo imposible. En este relato, nos adentramos en el corazón mismo del milagro, ese territorio misterioso donde lo inexplicable toma forma. Y lo hacemos a través de la figura del Santo Niño, ese símbolo de inocencia y esperanza que para muchos es fuente de incontables prodigios. Pero detente un momento. Piensa realmente en lo que significa un milagro para ti. ¿Es una intervención divina directa, un acto sobrenatural que desafía las leyes de la naturaleza? ¿O es algo más sutil, más íntimo, una manifestación de una energía que reside en nosotros mismos, una energía que se libera cuando creemos con todo nuestro ser? Porque aquí está la pregunta que hoy nos perturba, la pregunta que quizás te has hecho tú también en la quietud de la noche: ¿es realmente el Santo Niño, con su imagen dulce y sus vestiduras bordadas, quien obra los milagros? ¿O eres tú, con tu fe inquebrantable, quien abre esa puerta a lo extraordinario? Algunos dirán, sin dudarlo, que es el Niño, su divinidad, su poder celestial. Te contarán historias de sanaciones inexplicables, de peticiones concedidas, de caminos que se abren cuando todo parecía perdido. Te mostrarán votos, testimonios de gratitud, pruebas tangibles de la intervención del Niño en la vida de las personas. Y es fácil dejarse llevar por estas narraciones, por la emoción palpable que las envuelve, por esa necesidad humana de creer en algo más grande que nosotros mismos. Pero, ¿y si te dijera que el poder no reside tanto en la figura de yeso, por sagrada que sea, sino en la llama que arde en tu interior? ¿Y si el Santo Niño no fuera más que un catalizador, un espejo donde se refleja tu propia capacidad de creer, de esperar, de amar? Piensa en ello. ¿No has notado que los milagros parecen ocurrir con mayor frecuencia a aquellos que ya tienen fe? A aquellos que se acercan al Santo Niño con el corazón abierto, con la convicción de que algo maravilloso puede suceder. Es posible que la fe sea como una llave que tú mismo posees, y que el Santo Niño sea simplemente la puerta que te invita a usarla. Quizás te resistas a esta idea. Quizás te parezca sacrílega, incluso irreverente. Después de todo, durante generaciones se nos ha enseñado a venerar la imagen, a depositar nuestras súplicas en el Niño, a esperar su gracia. Pero, ¿no es acaso la fe un acto profundamente personal, una conexión íntima entre tú y lo trascendente? ¿No reside la verdadera magia en esa conexión, en esa energía invisible que se genera cuando crees de verdad? Imagina por un momento que el Santo Niño es como un faro. Un faro que irradia luz, sí, pero una luz que solo puede guiarte si tú decides navegar hacia ella. Si tú no tienes un barco, si no tienes velas, si no tienes el deseo de emprender el viaje, la luz del faro, por brillante que sea, no te servirá de nada. De la misma manera, la figura del Santo Niño, por poderosa que la consideres, necesita de tu fe para obrar milagros en tu vida. Necesita de tu disposición a creer, de tu apertura a lo inexplicable, de tu valentía para confiar en lo invisible. Porque la fe, en su esencia más pura, es eso, valentía. Es saltar al vacío con la certeza de que algo te sostendrá. Es creer en lo imposible cuando todo te dice que es inútil. Es aferrarse a la esperanza cuando la oscuridad parece engullirlo todo. Y quizás, solo quizás, el verdadero milagro no sea la intervención sobrenatural en sí, sino la transformación que ocurre en ti cuando te permites creer. Cuando te abres a la posibilidad de lo extraordinario, cuando despiertas esa fuerza dormida que reside en tu interior. Porque, ¿no es acaso la fe en sí misma un milagro? ¿No es asombroso que, ante la incertidumbre de la vida, ante el dolor y la pérdida, sigamos siendo capaces de creer, de esperar, de amar?
¿No es esa capacidad intrínseca de creer, esa llama que se niega a extinguirse, la verdadera maravilla? Así que la próxima vez que te encuentres frente a la imagen del Santo Niño, mírala con otros ojos. No solo como un intermediario, sino como un recordatorio de tu propio poder interior. Recuerda que la fe que mueve montañas no es una fuerza externa, sino una energía que reside en ti, esperando ser liberada. Y quizás descubras que el verdadero milagro no es que el niño obre por ti, sino que tú, a través de tu fe, te conviertes en el artífice de tu propio milagro. ¿Superstición o devoción verdadera? Esa es la pregunta que quizás te ronda la cabeza mientras observas las imágenes del Santo Niño. Ropas brillantes, coronas relucientes, ofrendas extravagantes. ¿Es todo esto una expresión sincera de fe, o nos encontramos ante una forma más elaborada de superstición, disfrazada de religiosidad? Puede que hayas escuchado las críticas, las dudas que se levantan como muros frente a esta devoción. Voces que la tachan de infantil, superficial, incluso idólatra. Te dicen que es una fe basada en la imagen, en lo tangible, en la promesa de favores terrenales a cambio de rezos y vestimentas lujosas. Te señalan la comercialización que rodea al Santo Niño, las tiendas llenas de figuras de plástico, los vestidos bordados que parecen más disfraces que símbolos sagrados. Y quizás, en algún rincón de tu mente, te preguntas si realmente hay algo más profundo detrás de todo este brillo y color. ¿No es acaso fácil caer en la trampa de la superstición cuando la fe se centra en una imagen, por sagrada que sea? ¿No podríamos estar confundiendo la verdadera conexión espiritual con la búsqueda de amuletos de la suerte, de talismanes que nos protejan de la mala fortuna o nos concedan caprichos materiales? ¿Es esto realmente diferente a tocar madera, cruzar los dedos o evitar pasar por debajo de una escalera? Algunos te dirán que esta devoción no es más que un vestigio de antiguas creencias paganas, un sincretismo religioso donde se mezclan elementos cristianos con supersticiones populares. Te hablarán de la manipulación de la fe, de cómo ciertas instituciones o personas se aprovechan de la inocencia y la necesidad de la gente para mantener un sistema de creencias que les beneficia. Y quizás, si eres una persona escéptica, estas palabras resuenen con fuerza en tu interior. Pero detente un momento. Antes de juzgar apresuradamente, antes de etiquetar la devoción al Santo Niño como mera superstición, intenta mirar más allá de la superficie. Intenta comprender la historia, la tradición, la experiencia personal de aquellos que se acercan a esta imagen con fervor y esperanza. ¿Has visto los ojos de una madre suplicando por la salud de su hijo ante el Santo Niño? ¿Has escuchado las historias de personas que aseguran haber recibido consuelo, guía, incluso milagros a través de su devoción? ¿Has sentido la atmósfera de recogimiento y fe en una iglesia llena de devotos, cada uno con su propia historia, su propia carga, su propia esperanza depositada en esa pequeña figura? Quizás, lo que desde fuera parece superstición, desde dentro se vive como una expresión genuina de fe. Quizás, el vestido brillante, la corona, las ofrendas, no son más que símbolos, metáforas de un amor profundo, de una gratitud sincera, de una necesidad humana de conectar con lo trascendente a través de lo tangible. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar la sinceridad del corazón de otro? ¿Quiénes somos para dictaminar qué forma de fe es válida y cuál no? La fe, en su esencia más pura, es un camino personal, íntimo, a menudo incomprensible para los ojos ajenos. Lo que para ti puede parecer un ritual vacío, para otro puede ser una fuente de fuerza, de consuelo, de esperanza en medio de la adversidad. Es cierto que existe el peligro de la superstición, de la creencia ciega, de la manipulación. En todas las religiones, en todas las formas de fe, hay quienes se desvían del camino, quienes confunden la esencia con la forma, quienes buscan el beneficio personal en lugar de la conexión espiritual. Pero esto no invalida la sinceridad de la devoción de millones de personas que encuentran en el Santo Niño un símbolo de amor, de protección, de esperanza. La clave para diferenciar la verdadera devoción de la creencia ciega no está en los rituales externos, sino en la intención del corazón. ¿Buscas en el Santo Niño un amuleto mágico que te conceda deseos materiales, o buscas una conexión espiritual, un refugio en momentos de dificultad, una guía en tu camino de fe? ¿Te acercas a Él con miedo y exigencia, o con amor y gratitud?
Tu fe se basa en la repetición mecánica de oraciones y rituales, o te impulsa a vivir una vida más justa, más compasiva, más cercana a los valores del Evangelio. La verdadera devoción no es superstición cuando te transforma, cuando te hace mejor persona, cuando te abre el corazón a la compasión y al amor al prójimo. No es superstición cuando te impulsa a buscar un sentido más profundo a tu vida, cuando te conecta con una comunidad de fe, cuando te da esperanza en medio de la oscuridad. Quizás, la devoción al Santo Niño, como cualquier otra expresión de fe popular, tiene sus riesgos y sus sombras. Pero también tiene una luz propia, una luz que brilla en el corazón de millones de personas que encuentran en esta pequeña imagen un camino hacia lo divino, una fuente de consuelo y esperanza en un mundo a menudo difícil y doloroso. Antes de juzgar, antes de criticar, quizás debas intentar comprender, sentir, empatizar con la fe sencilla y profunda de aquellos que ven en el Santo Niño algo más que una simple figura de yeso. Quizás, en esa mirada, encuentres una lección sobre la naturaleza compleja y misteriosa de la fe humana. Has recorrido un largo camino con nosotros a través de la leyenda del Santo Niño de Atocha. Hemos explorado sus orígenes inciertos, los relatos de sus milagros, la devoción que inspira y las preguntas que su historia suscita. Ahora, al llegar al final de esta narración, es momento de reflexionar sobre el legado que nos deja este pequeño, pero poderoso, símbolo de fe. Desde las minas de plata hasta los hospitales, desde los caminos polvorientos hasta los corazones afligidos, el Santo Niño ha sido una presencia constante, un consuelo en la adversidad, una chispa de esperanza en la oscuridad. Su imagen, la del peregrino incansable, ha resonado a lo largo de los siglos, trascendiendo fronteras y culturas, uniendo a millones en una fe compartida. Y llegamos, inevitablemente, a la pregunta que quizás te has formulado desde el inicio: ¿existen realmente los milagros? ¿Caminó un niño desconocido por tierras lejanas, proveyendo agua y alimento a los cautivos? ¿Interviene una fuerza divina en el mundo terrenal de manera tangible y visible? Estas son preguntas que han atormentado a filósofos y teólogos durante milenios, y no pretenderemos ofrecer una respuesta definitiva aquí. Algunos buscarán explicaciones racionales, interpretando los milagros como coincidencias afortunadas, como manifestaciones del poder de la sugestión o como metáforas de la bondad humana. Otros, en cambio, verán en cada relato una prueba irrefutable de la intervención divina, una confirmación de su fe y una razón para seguir creyendo con fervor. Pero quizás, la verdadera esencia del legado del Santo Niño no reside en la literalidad de sus milagros, sino en el impacto profundo que su historia ha tenido y continúa teniendo en la vida de innumerables personas. Independientemente de si crees en la intervención sobrenatural o no, es innegable que la figura del Santo Niño inspira. Inspira fe, esperanza, caridad y un sentido de conexión con algo más grande que nosotros mismos. Piensa por un momento en las miles de velas encendidas en su honor, en las promesas silenciosas susurradas en los santuarios, en las lágrimas de alivio derramadas tras una súplica escuchada. ¿Es todo esto una mera ilusión colectiva? ¿O hay algo más, algo intangible pero palpable, que se manifiesta a través de la devoción al Santo Niño? La fe, en su esencia más pura, es un acto de confianza, una entrega a lo desconocido, una creencia en lo invisible. No siempre se basa en pruebas irrefutables o en la lógica cartesiana. A menudo, nace de la necesidad, del anhelo, de la búsqueda de sentido en un mundo que a veces parece caótico y cruel. Y quizás, ahí radica el verdadero milagro del Santo Niño. No en los prodigios que se le atribuyen, sino en la capacidad de su historia para encender esa chispa de fe en el corazón humano. Para recordarnos que, incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede persistir, que la bondad existe, y que la ayuda puede llegar de las fuentes más inesperadas. El legado del Santo Niño es un legado de esperanza inquebrantable. Es un recordatorio de que la fe puede ser un faro en la tormenta, un refugio en la adversidad, una fuerza transformadora capaz de mover montañas, o al menos, de aliviar el peso de nuestras propias cargas. Este pequeño peregrino, con su zurrón y su bordón, nos invita a caminar con fe, a compartir nuestra agua y nuestro pan con los necesitados, a mantener viva la llama de la esperanza incluso cuando todo parezca perdido. Nos recuerda que la verdadera grandeza no reside en el poder o la riqueza, sino en la humildad, la compasión y la entrega a los demás. Y así, la historia del Santo Niño continúa viva,
resonando en el siglo XXI con la misma fuerza que hace siglos. Su imagen sigue siendo un símbolo de consuelo y esperanza para millones de personas en todo el mundo. Un recordatorio constante del poder de la fe y de la capacidad humana para encontrar luz incluso en la más profunda oscuridad. Si esta historia te ha conmovido, si has encontrado inspiración en el relato del Santo Niño, te invitamos a mantener viva su llama. Comparte esta historia, reflexiona sobre su mensaje, y permite que su legado de fe y esperanza siga inspirando a nuevas generaciones. Si te ha gustado este video y quieres seguir explorando historias fascinantes de fe, no olvides suscribirte a Vidas Santas y compartir este video con tus amigos. Tu apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y llevando estas historias a más personas.